Santo Domingo, 9 de febrero de 1966. Un día que, según nos relata la crónica que estamos analizando hoy, amaneció con esa tensión flotando, ¿no? En el aire caribeño. Quizás nadie imaginaba realmente la magnitud de lo que estaba por suceder. Hoy vamos a meternos de lleno en esos eventos frente al Palacio Nacional. Una concentración de estudiantes que, buscaba diálogo y terminó en una tragedia que marcó a la República Dominicana. La base de nuestra conversación es una reconstrucción muy detallada, casi minuto a minuto por momentos, que viene de Memoria Dominicana. Este material nos permite no solo ver los hechos, sino casi sentir el ambiente, entender las motivaciones, escuchar las voces de ese día. Nuestro objetivo aquí es desglosar qué llevó a esos jóvenes a la calle, qué pedían con tanta fuerza, cómo escaló todo hasta la violencia estatal y, claro, qué legado dejó esa jornada. Vamos a sumergirnos en este momento crucial. Y es fundamental, creo, para captar la dimensión de esto, ponerlo en su contexto. La crónica lo recalca. No fue algo espontáneo, ¿eh? Venía gestándose. Era el eco todavía muy vivo de la guerra de abril del 65. Estamos hablando de un país con heridas abiertas, con presencia militar extranjera y con una universidad, la Autónoma de Santo Domingo, que era un centro, un hervidero de demandas de cambio. El ambiente estaba cargado, sí. Detengámonos un poco en esa atmósfera que describe la crónica. El país intentaba, levantarse de la guerra civil reciente, pero la presencia de tropas extranjeras era algo muy real. Y para muchos, humillante. La fuente incluso menciona que ocupaban escuelas. Imagínate. Eso seguro que alimentaba el descontento. Y en medio de todo, el gobierno provisional de Héctor García Godoy intentaba proyectar normalidad, pero por debajo, como dice el texto, había muchas tensiones sin resolver. Exacto. Y dentro de ese cuadro, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAST, la crónica la muestra no solo como una casa de estudios. Era casi un actor político principal. Después de Trujillo, después de la guerra, la UAST se había vuelto un símbolo de libertad recuperada, ¿no? Un espacio para el pensamiento crítico que desafiaba lo viejo. El texto explica bien lo del movimiento renovador universitario. Fue un esfuerzo interno muy fuerte de estudiantes y profesores para democratizarla, para limpiarla de influencias autoritarias y acercarla a las causas populares. Era una universidad que quería ser motor de cambio social. Y ahí la crónica marca un punto de fricción clave, ¿verdad? Esa transformación interna de la UAST chocaba de frente con el poder. El gobierno provisional, presionado quizás por sectores conservadores o por la presencia internacional misma, se negaba a reconocer a las nuevas autoridades de la universidad, las que surgieron de ese proceso democrático. Justo. Y eso no era solo un tema formal, ¿eh? Tenía consecuencias muy concretas. La crónica detalla cómo esa falta de reconocimiento se traducía en una asfixia económica. A propósito, le negaban el presupuesto que necesitaba para funcionar. Era una forma de presión, clarísima. Así que los estudiantes no luchaban solo por ideales, luchaban por la supervivencia de su universidad. Entonces, las demandas que llevaron a la marcha del 9 de febrero, según la crónica, eran súper concretas, urgentes. No eran solo consignas. Se pueden resumir en 3 puntos centrales que el texto destaca, ¿no? Primero, un presupuesto justo para la UASD, para que pudiera seguir funcionando. Segundo, el reconocimiento oficial, el respeto, a las autoridades elegidas por la comunidad universitaria en el movimiento renovador. Y tercero, algo que iba más allá de la universidad, la retirada de las tropas de ocupación extranjeras. Es interesante cómo la crónica subraya esa conexión que hacían los estudiantes entre todo esto. Para ellos, defender el presupuesto y la autonomía era parte de defender la soberanía nacional. No lo veían separado. La narrativa insiste en que no pedían privilegios, sino que veían su lucha como algo más grande. Dignidad nacional, derecho a estudiar en un país libre. Hay una idea que resuena en el relato. Sentían que reclamaban algo básico, el derecho a estudiar en paz en un país soberano. Y para llevar esas demandas al poder, se organizaron. La crónica resalta el papel de la Federación de Estudiantes Dominicanos, la FED. Sí, la fuente destaca mucho la capacidad de la FED, con figuras como Aminabel Hasbun liderando para juntar a distintos grupos estudiantiles. Grupos que quizá tenían sus diferencias, ¿eh? Menciona Fragua, Bruce, FUR, FENES.
lograron una unidad de acción muy importante para ese momento. La crónica describe una marcha grande, organizada, bajo una consigna que unía. Defender la universidad era defender la patria. Se siente un propósito muy fuerte en la narración de esos momentos. Sentían que estaban continuando la lucha por la dignidad que había empezado en abril del 65, pero por otros medios. Y así llegamos a la mañana del 9 de febrero. La crónica nos lleva a ese momento. Cientos de estudiantes marchando al Palacio Nacional. Describe el ambiente, esa mezcla de determinación y seguro también de nerviosismo. No era una protesta más. Se sentía que había mucho en juego. Una comisión de estudiantes, con Hasbun al frente, logra entrar al palacio. Querían hablar con el presidente García Godoy. Pero ahí pasa algo que la crónica marca como importante. Les dicen que el presidente no está. La reacción de Hasbun, según el relato, fue firme, reflejando lo que sentían todos. No nos moveremos de aquí hasta que nos reciba. Esa decisión de quedarse adentro, mientras afuera la gente esperaba bajo el sol, empezó a cargar más el ambiente. Y afuera, la tensión crecía, claro. La crónica describe la impaciencia, las consignas, y entonces cuenta un incidente que crispó más los ánimos. Romeo Liñás, otro líder estudiantil, intenta hablar con la gente desde la verja del palacio, quizá para decirles que iban a esperar. Un policía interviene, bruscamente, para que no hable. Y en medio de esa confusión, de ese forcejeo, pasa algo que la crónica señala como un punto de quiebre simbólico. Alguien quema una bandera de Estados Unidos. La crónica parece sugerir que ese acto, la quema de la bandera, las fuerzas de seguridad no lo vieron como un gesto aislado de protesta anti-intervención, sino como una provocación directa, casi una declaración de hostilidad en ese contexto tan delicado de ocupación militar. Exacto. El texto nos ayuda a entender cómo todo se fue sumando. La espera frustrada, que el presidente no estuviera, el incidente en la verja que se sintió como censura y, al final, la quema del símbolo estadounidense. Todo creó una atmósfera explosiva. Las fuerzas del orden, que probablemente ya veían la marcha como una amenaza, encontraron ahí la justificación o el pretexto para una respuesta totalmente desproporcionada. Y entonces, la crónica narra el momento fatal. Una voz de mando de un oficial, según el texto, que grita esas dos palabras terribles. Fuego, fuego. Lo que sigue es descrito con una crudeza que pone la piel de gallina. No fueron tiros al aire, ¿eh? No fueron gases. Fueron de talla la fuente, ametralladoras Cristóbal y fusiles Mauser, disparando directo a la multitud de estudiantes, desarmados. El relato se vuelve casi visual. Describe el caos, el pánico, el humo, los gritos desgarradores, el ruido de las armas automáticas. Jóvenes corriendo para cualquier lado, buscando dónde esconderse, donde no había dónde. Otros cayendo ahí mismo, en el asfalto caliente. La crónica usa una imagen que se te queda grabada. Los objetos de los estudiantes, cuadernos, lápices, zapatos, tirados por el suelo, mezclados con charcos de sangre. Es la vida estudiantil, lo cotidiano, interrumpido de la forma más brutal. Y es importantísimo, como hace la crónica, ponerles nombre a las víctimas, para no hablar solo de números. El texto recuerda a los que murieron: Miguel Tolentino, Antonio Santos Méndez, Luis Jiménez Mella. Y también menciona a algunas de las heridas, como Amelia Ricard Calventi y Brunilda Amaral. Vidas marcadas para siempre. Ponerles nombre rescata su humanidad frente a la brutalidad. La crónica es muy clara sobre la naturaleza del ataque. Fue una respuesta letal, indiscriminada, contra una protesta pacífica. El mensaje que mandaba el poder, según se interpreta en el texto, era aterrador. Sí, el análisis que se desprende de la fuente es que fue una demostración de fuerza brutal, un mensaje de que cualquier disidencia organizada, sobre todo la que unía lo social con la soberanía, iba a ser aplastada, sin miramientos. Se cruzó una línea muy oscura ese día. La crónica subraya la conmoción que esto causó, no solo por las muertes, sino por cómo el Estado respondió contra su propia juventud. La noticia corrió como pólvora. La crónica describe cómo la indignación se apoderó de Santo Domingo, del país. Pero lejos de asustar, la masacre pareció encender más la resistencia. La respuesta no fue el silencio, fue la acción organizada. El Movimiento Popular Dominicano, que era una fuerza política importante entonces, llamó a huelga general. Y la respuesta a ese llamado, según el relato, fue masiva, impresionante.
La huelga duró 7 días. Paralizó la capital prácticamente. La crónica dibuja un cuadro de calles vacías, negocios cerrados, transporte parado. Pero lo más fuerte que resalta el texto es la unidad que se creó en la protesta. Estudiantes, sindicatos, sectores populares, ciudadanos, todos juntos en el rechazo a la violencia y apoyando las demandas originales. Incluso, la crónica menciona enfrentamientos directos en la zona intramuros, el corazón histórico de Santo Domingo, entre manifestantes y las patrullas de la Fuerza Interamericana de Paz, la FIP. Eso es importante porque muestra cómo la gente veía la represión local y la presencia extranjera como dos caras de lo mismo, ¿no? Y que narra la fuente, le daban más fuerza a una de las demandas clave, que se fueran las tropas extranjeras. La huelga y la movilización constante mostraron una capacidad de resistir, una unidad popular que quizás el gobierno no se esperaba. La rabia inicial se convirtió, dice el texto, en un coraje colectivo, una presión social que el gobierno provisional ya no pudo aguantar. Y ante esa presión enorme, el gobierno de García Godoy tuvo que ceder. Finalmente, la crónica registra los compromisos. Entregar el presupuesto que la UASD pedía con urgencia y, algo crucial, reconocer a las autoridades universitarias del movimiento renovador. Parecía una victoria importante, aunque, muy amarga. Una victoria parcial, sí, y a un costo altísimo. Y ojo, como apunta la crónica, una de las demandas centrales, la retirada de las tropas, no se cumplió ahí mismo. Esa retirada vino meses después, en junio del 66, y coincide, y el texto lo marca como dato relevante, con la llegada de Joaquín Balaguer a la presidencia, después de unas elecciones hechas bajo esa misma ocupación y que muchos consideraron, viciadas. Más allá de las concesiones políticas, la crónica nos invita a pensar en el impacto más profundo, casi psicológico, de la masacre en la juventud, en la sociedad dominicana. Hay como una pérdida de inocencia, ¿verdad? Definitivamente. El texto sugiere que se rompió algo más que huesos ese día. Se rompió una cierta ilusión de que la lucha pacífica por derechos podía darse sin consecuencias fatales. La juventud dominicana aprendió, de la forma más brutal, el precio que el poder estaba dispuesto a cobrar por disentir. La crónica usa una imagen muy potente, la idea de que lápices y cuadernos podían ser vistos como armas peligrosas para un sistema que le tenía pánico al pensamiento crítico, a la verdad. Esa percepción lo dice todo sobre la respuesta autoritaria. Es escalofriante pensarlo así. Y la fuente tiene cuidado en no presentar esto como un hecho aislado, como una anomalía terrible, sino como parte de un patrón histórico en la República Dominicana. Dentro de una lamentable continuidad de represión contra los movimientos juveniles, estudiantiles, que han desafiado el poder a lo largo de la historia dominicana. Lo del 9 de febrero fue, en ese sentido, una confirmación sangrienta de esa tendencia. Cuando la juventud se organiza y pide cambios estructurales, la respuesta del poder ha sido históricamente violenta. Sin embargo, y aquí la crónica ofrece una mirada al legado, esa violencia no pudo borrar la memoria ni parar la lucha a largo plazo. ¿Cómo se transformó el recuerdo de la masacre? El texto explica que, con el tiempo, la memoria del 9 de febrero cambió de significado. Dejó de ser solo un recuerdo de dolor para volverse un símbolo de resistencia, un punto de referencia ético, político, para las generaciones que vinieron después. Cada aniversario se convirtió, según la crónica, en un acto para reafirmar los principios por los que murieron esos jóvenes. La educación pública, la autonomía universitaria, la soberanía nacional. Es como si el sacrificio se hubiera vuelto semilla. Me llama la atención cómo la fuente describe una lección que aprendió el movimiento estudiantil de esa tragedia. No era responder violencia con violencia. Exacto. Lo que sugiere la crónica es que la verdadera fuerza que el movimiento estudiantil descubrió o reafirmó no estaba en las armas, que no tenían, sino en la persistencia de sus ideas, en la fuerza moral de sus convicciones, en la capacidad de mantener viva la protesta y la memoria, incluso en los peores momentos. La memoria de los mártires se volvió, paradójicamente, un motor para seguir luchando por esos mismos ideales. Y llegamos a esa frase que parece resumir el espíritu de la crónica, un lema que ya es casi sinónimo de esta fecha. Prohibido olvidar. Es más que una consigna, ¿no?
Es como un mandato. Un mandato muy fuerte. La crónica lo usa para conectar directamente el sacrificio del 66 con las luchas de hoy, por una educación de calidad, por justicia social, por una soberanía plena. Y lo hace con esa metáfora que mencionaste y que es central al final del texto, la idea de que aquellos jóvenes sembraron una semilla de dignidad que todavía florece. Es una imagen de esperanza que nace justo de la tragedia. Una imagen potente que nos recuerda, como subraya la crónica, que derechos que quizás hoy damos por sentados en República Dominicana, libertad de cátedra, autonomía universitaria, el simple derecho a manifestarse, se conquistaron y se defendieron con un costo humano enorme. Precisamente. El relato de 9 de febrero es un recordatorio muy fuerte de las consecuencias extremas que puede tener defender derechos humanos y libertades frente a poderes autoritarios. Por eso la insistencia de la crónica en mantener viva esa memoria, no como un ejercicio de recordar historia nada más, sino como una herramienta activa de vigilancia ciudadana, como un faro para iluminar el presente y evitar que la historia, en sus partes más oscuras, se repita. Entonces, para ir cerrando nuestro análisis de esta crónica, podríamos decir que hemos visto una jornada donde la búsqueda pacífica de diálogo, de derechos por parte de estudiantes, recibió como respuesta una violencia estatal brutal. Un evento que dejó cicatrices imborrables, pero que también, de una forma inesperada, fortaleció la determinación de luchar y dejó un legado persistente, de memoria y resistencia. Exactamente. Si tuviéramos que sacar las claves de esta fuente serían la claridad y justicia de las demandas estudiantiles, presupuesto, autonomía, soberanía. La respuesta represiva desproporcionada, injustificable del Estado. Y finalmente, cómo la movilización y la presión social, que nacieron de la indignación por la masacre, lograron forzar concesiones importantes, demostrando el poder de la unidad, de la persistencia, aunque el precio fuera inaceptablemente alto. La crónica cierra con esa imagen tan evocadora de la semilla de dignidad que todavía florece. Y al pensar en esto, basándonos solo en el espíritu del texto, queda una pregunta flotando, ¿no? ¿Cómo una sociedad, cualquier sociedad, cultiva y protege activamente esas semillas de dignidad, de pensamiento crítico, de participación, especialmente cuando hay fuerzas que parecen querer ahogarlas? ¿De qué maneras concretas ese prohibido olvidar que tanto recalca esta crónica se traduce en acciones vigilantes hoy, para asegurar que la historia no vuelva a rimar trágicamente con eventos como los del 9 de febrero de 1966?